Buen día a todos. Inge, buenos días. Mil disculpas el retraso, pero parece que me he chipado por aquí y no he podido encontrar la dirección. Bien, no sé si me están escuchando bien, me están viendo la pizarra. Sí, Inge, se ve. Muy bien. ¿Dónde nos hemos quedado? A ver. Ya. Para repasar un poquito, vamos a hacer un ejercicio más. ¿Les parece el 19, el 18, el 20? Yo creo que el 20 está Sí, el 20. como para hacer un ejercicio, ¿no? Creo que está bien. A ver, veamos el número 20. ¿Cuál sería el dominio, no? O sea, estamos aquí en el ejercicio de calcular el dominio de una función de varias variables. Entonces ya hemos indicado en la clase anterior que las funciones de varias variables pueden ser funciones en 2 variables, en 3 variables, en n variables. Y hemos dicho de que su entrada es ahora un conjunto de pares ordenados y su salida es un número o es un escalar, ¿ya? Aquí vamos a ver este ejercicio, el número 20, ¿ya? Entonces vamos a escribir aquí, vamos a copiar todos estos ejercicios que estoy sacando y la teoría está en el texto guía que yo les he dado como texto para la materia, ¿ya? Eso está en el, ¿qué se llama? En el Moodle. Dice logaritmo de por y ahí hay otro logaritmo por pero aquí vamos a hacer lo siguiente para que se pueda entender mejor, ¿ya? En vez de esto voy a colocar aquí un corchete. Y logaritmo de 1 más x más y, ¿sí? Ahora sí, creo que se entiende mejor. Bien, entonces ahora queremos encontrar el dominio de la función. Entonces, si ustedes se fijan, en el corchete hay un argumento de un logaritmo y en el paréntesis hay otro argumento de otro logaritmo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a decir, ¿cuál es el dominio de esta función? Entonces decimos, el dominio de esta función, f, son todos los x, y que pertenecen al espacio bidimensional. Tal que, fíjense, por una parte, y por el logaritmo de 1 más x más y, tiene que ser todo esto, tiene que ser mayor que 0. Es decir, el argumento de este logaritmo tiene que ser mayor que 0. Y el 1
más X más Y tiene que ser mayor que 0. ¿Se deja entender? ¿Me dejo entender, Éxito? Sí. ¿Ya? Entonces, fíjense en ahora, tengo que resolver todo esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente aquí. Fíjense ahora, yo puedo hacer lo siguiente aquí, ¿no? Digo, no voy a resolver ahora todo esto porque me pide graficar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será la gráfica? Entonces, aquí, fíjense, yo tengo una primera condición, dice y por logaritmo de 1 más x más y tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces, fíjense de aquí, lo primero que tenemos que decir es que y, fíjense, ¿cuándo esto va a ser mayor que 0? ¿Cuándo este producto va a ser mayor que 0? Fíjense en 1, cuando y sea mayor que 0, ¿verdad? Y logaritmo también sea mayor que 0, ¿verdad? Es decir, este tiene que ser positivo y este también tiene que ser positivo porque los dos positivos, positivo por positivo, va a ser mayor que 0. Segundo, aquí lo vamos a cambiar esto, por favor. Esto lo vamos a colocar como un primer i. Ahí. Y fíjense aquí ahora la segunda condición para que ese producto sea mayor que 0, ¿cuál es? Es decir, si y es menor que 0, ¿verdad? Si y es menor que 0 y ahora este también tiene que ser menor que 0. ¿Por qué? Porque dos números negativos ¿me dejo entender? Si los dos son positivos, positivo por positivo, me da positivo, es decir, va a cumplir esto. Si y es menor que 0, es decir, negativo, y logaritmo de 1 más x más y es menor que 0, entonces también se cumple, ¿no? Es decir, para esta inecuación tenemos estas dos soluciones, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a dejar esto y vamos a resolver esta tercera parte, ¿ya? Y la tercera, ¿qué me dice? La tercera dice que 1, ¿verdad? 1 más x más y tiene que ser mayor que 0, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Fíjense, aquí digo, y va a ser mayor que menos x
menos 1. ¿Qué es esto? Y mayor a menos x menos 1. ¿Qué es? Recta. Una recta, ¿no? ¿Qué características tiene esa recta? Que es una recta que tiene una pendiente entre 90 y 180 grados y que está desplazada una unidad hacia abajo, ¿no? Nos vamos a empezar a hacer nuestro gráfico, ¿ya? Y con eso vamos a resolver, ¿no? Entonces, ahora aquí hacemos ¿no? Resolver esta inecuación. A ver, ¿quién puede resolver esta inecuación? Logaritmo de 1 más x más y mayor a 0. ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden o no? Ya. Vamos a suponer que no pueden. Pero yo sé que pueden. Pero no importa. A ver. Aquí. Colocamos esto y decimos ahora y tiene que ser mayor que 0 y tengo que resolver esto para que el logaritmo sea positivo. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Miren, logaritmo de 1 más x más y. ¿Ya? Y esto mayor que ahora. Ahí. Voy a poner logaritmo de 1. ¿Está bien o no? Sí, Inge. Eso, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Fíjense. Aquí, entonces digo, ahora, ¿verdad? Quito los logaritmos. Entonces, aquí ya no hay este logaritmo, tampoco hay este logaritmo, ¿verdad? Y me queda de... ¿Se entiende? ¿Preguntas? Ahí, ¿no? Y entonces, fíjense, haciendo ya las últimas operaciones, ¿qué es lo que me va a quedar aquí? ¿No? Ya copio todo esto. ¿Qué es lo que me va a quedar aquí? Con este 1 se va, ¿verdad? Y me queda, ¿qué cosa? Que y aquí tiene que ser igual o mayor. Y tiene que ser mayor que menos x. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, ya tengo ahí, fíjense, este resultado. Y tiene que ser mayor que 0 y y tiene que ser mayor que menos x, ¿no? Bien, entonces ya está esa parte y ahora vamos a resolver esta otra. Entonces, fíjense aquí, nosotros decimos ahora, ¿no? Ya puedo hacer lo mismo que he hecho aquí, ¿sí? Ya,
voy a repetir para que se entienda, es decir, es el mismo procedimiento de la anterior solución, ¿ya? Es decir, en vez de este 0, coloco logaritmo de 1, que es el logaritmo de 1 o el logaritmo de 1 en cualquier base es 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me queda ahora? Aquí me queda todo esto, ¿verdad? Ahí. Y hemos dicho aquí se va este logaritmo, por lo tanto ya no tengo estos corchetes, se va este logaritmo. Y vamos a tener esta. Se escucha entrecortado, Inge. Está entrecortado, Inge. Inge, se le escucha entrecortado. No se le escucha, Inge. Un ratito voy a cambiar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Inge. Bien, entonces terminamos esto diciendo que y tiene que ser menor que 0 y y tiene que ser menor que menos x. ¿Está claro? Preguntas, jóvenes, por favor, ahí. Bien, entonces ahora vamos a ir graficando, ¿ya? Y lo vamos a hacer uno por uno primero y luego lo vamos a hacer la intersección, ¿ya? Entonces, aquí, digamos, el primero
¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Ya. Vamos a hacer entonces aquí un sistema de referencia. Ese sistema de referencia nosotros vamos a llamar en este caso, es el sistema bidimensional. Ahí. Entonces aquí tenemos nuestra Y. Aquí tenemos nuestra X. ¿Ya? El primero, ¿qué dice? Y mayor que 0. Entonces, ¿cuál es o cuáles son los elementos Y mayor o igual que 0? Entonces decimos, fíjense, son todos los que están por aquí arriba, ¿verdad? Es decir, es este, ¿verdad? No sé si me dejo entender. Son todos los elementos que están en el primero y en el segundo cuadrante. ¿Sí? ¿Me dejo entender o no? Eso quiere decir Y mayor que 0. Y ahora dice Y mayor que menos X. ¿Cuál es la recta Y igual a menos X? Ustedes saben, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí la Y menos X, ¿verdad? Y son los Y mayores a menos X. Vamos a hacer un pequeño cálculo para que ustedes se den cuenta cuáles son los que corresponden a esta inecuación que dice Y mayor que menos X. Un punto de aquí, por ejemplo, un punto del primer cuadrante es el 2,2, ¿verdad? Y entonces decimos, el 2 es mayor que el menos 2, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, Inge. No podemos decir nada, ¿no? Perdón, sí, perdón, es verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, otro puntito más vamos a revisar, ¿ya? Por ejemplo, digamos el 1, menos 1, 3, digamos, ¿no? El menos 1, 3. El 3 es mayor que el 1, verdadero, ¿no? Entonces, con eso ya certificamos que nosotros tenemos, fíjense, todo lo que está por aquí arriba, ¿verdad? Todo lo que está por arriba de esa es el... Entonces, en este caso, para el primero, ¿cuáles son los elementos que van a pertenecer al dominio? Es decir, son todas estas intersecciones, ¿sí? Todas estas intersecciones, ¿verdad? Todas estas intersecciones que ven ustedes aquí son los elementos que pertenecen, o mejor dicho, los que cumplen esta condición. ¿Ya? Ahora, preguntas. ¿Me dejo entender eso o no? ¿Podrías repetir vuelta de la parte del gráfico, Inge, por favor? Ya. Los azules son los Y mayor que 0. Entonces quiere decir que son todos los que están por arriba del eje de las X, ¿no? Todos los Y, esos Y son positivos. Y ahora estoy buscando todos los Y que sean mayores que menos X. Entonces hago un primer cálculo para orientarme, ¿no?
Y aquí puedo hacer uno que es mucho más representativo que el que he hecho, digamos. 0 en X y 1 en Y. Entonces, 1 es mayor que 0, ¿verdadero o falso? Verdadero. Entonces, son todos estos elementos que están por encima de esta curva, ¿no? O sea, de esta recta. Esta recta, para nosotros, está en la Y, o todas esas son las Y menor que menos X. Perdón. Mayor, estamos haciendo el primero, yo me estoy confundiendo, cuidado. Aquí, esto es mayor que menos X, ¿ya? Ahora, fíjense, aquí voy a volver a repetir lo mismo que he hecho hace un momentito, ¿ya? El segundo. Para el segundo, ¿qué es lo que nos dice? Fíjense, el segundo, igual aquí, nosotros tenemos nuestro eje Y, nuestro eje X, y ahora, ¿qué dice aquí? Tienen que ser los Y menores que 0. ¿Cuáles son los Y menores que 0? Fíjense en los Y menores que 0, son todos los que están por debajo del eje de las X. ¿Verdad? Son todos los que están debajo del eje de las X. ¿Ya? Esas líneas que ustedes están viendo ahí, esas azules, son representativas de la curva, nada más, ¿no? Y ahora, fíjense, es esta misma que tenemos aquí, ¿no? Es la misma que tenemos, es decir, ahí también es Y menor que X, es decir, pero ahora, fíjense, esta para nosotros aquí tiene que tomar Y, tiene que ser menor que menos X, ¿no? Y entonces ahora vamos a probar. Aquí, ¿qué punto tengo? Aquí tengo el 0, 0 menos 1, ¿no? Entonces, digo, el menos 1 es menor que 0, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Por lo tanto, entonces, los elementos, ¿verdad?, que pertenecen a esa inecuación, o todos los y que son menores que menos x, están por aquí abajo. ¿Sí? ¿Me dejo entender o no? Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los elementos que pertenecen a este dominio? ¿No? Entonces, son todas estas intersecciones. ¿Ya? Por si acaso, yo estoy pintando aquí unos cuantos, no es que son solo esos, ¿sí? Es todo lo que está debajo de la, es decir, todos los que están por debajo de esa recta, y igual a menos x, ¿ya? Esto es solamente, cuidado, hay un error aquí. ¿Cuál es ese error? ¿Cuál es el error aquí? ¿Alguien puede decirme cuál es el error? ¿Pitado la recta que pasa por el origen? O sea, estos puntos no, porque dice el y es menor que menos x. No dice son los menores o iguales. ¿Ya? Por eso hay error. Eso no tengo que colocarlo ahí.
Bien, y ahora nos toca este tercero, ¿verdad? Y con eso ya vamos a terminar, ¿ya? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Dije, ¿cuál era el error que decía que está? Que no pueden ser los elementos que están sobre la recta y igual a menos x porque dice y menor que menos x. O sea, todos los que están debajo de la línea, no toma la frontera, no toma la frontera. Ah, ya, gracias. Bien, vamos a graficar ahora el tercero. Ya. Entonces aquí lo mismo, hacemos nuestro eje de las X y de las Y, ¿verdad? ¿Qué nos dice en este caso ahora? ¿Será esta? ¿O será esta? O sea, aquí para graficar nos olvidamos un ratito de la desigualdad y lo colocamos y igual a menos x menos 1. Entonces es la misma que estas, ¿verdad? Pero que está desplazada menos 1, es decir, desplazada hacia abajo. Entonces ahora voy a analizar cuáles son los que pertenecen a esta desigualdad. Entonces dice, son todos los mayores que menos x menos 1. El 0,0, reemplazo aquí 0. 0 es mayor que menos 1, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces quiere decir que todo lo que está por encima, o todos los pares ordenados que están por encima de esa curva, tenemos aquí que esto son los pares ordenados que cumplen la condición. ¿Sí? Entonces ahora la intersección de los tres. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál sería el dominio de la función entonces? A ver, ¿quién puede simplemente hacer la intersección entre los tres? Dije, entre el 1 y el 2 no hay intersección. Entre el 1 y el 2 no hay intersección. Correcto. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Entonces, fíjense, un poquito aquí medio, a ver, vamos a volverles a explicar.
Para que haya intersección, tiene que cumplir esta proposición. Es decir, tiene que ser verdadero. Esto tiene que ser mayor que 0 y esto tiene que ser mayor que 0, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay dos posibilidades que sea mayor que 0. Uno, que, fíjense, puedo tomar la primera parte, ¿verdad? La segunda parte, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Que necesariamente, miren, necesariamente, para que haya un dominio, ¿sí? Para que haya un dominio, debo elegir ¿qué cosa? Debo elegir solamente este I. Porque fíjense, este I con este I sí hay intersección. ¿Sí o no? Sí, Inge. Porque con este, fíjense, con este no hay intersección entre los tres, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿cuál es nuestro dominio? ¿Cuál es el dominio de la función? Entonces, fíjense, nosotros podemos decir el dominio son todos los X, Y que pertenecen al espacio tridimensional, perdón, bidimensional, tal que Y sea mayor que menos X. Ese es el dominio de la función. ¿Ya? Es decir, si nosotros hacemos la intersección de este conjunto con este conjunto, ¿qué es lo que vamos a tener? Es decir, todo lo que va a ser desde Y, perdón, aquí, cuidado. Fíjense, si hago la intersección, ya no va a ser mayor, sino se puede decir todos los Y igual, ya, perdón, un ratito, para que esto se entienda. Todos los Y mayor o igual que menos X. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿verdad? Ay, perdón. Estoy haciendo, a ver, la intersección de del primero con el tercero. ¿Sí? No puede cambiar aquí. Un momentito. No puede cambiar por más que, digamos, tenga, ¿no? Sí incluye los que están sobre la recta Y igual a menos X. Sí incluye, pero no incluye. Entonces, para terminar, esto tiene que ser mayor que menos X. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Y eso lo puede graficar? El dominio de la función. Claro. Entonces, fíjense. ¿Dónde estamos? Aquí.
La gráfica, entonces, a ver, es como si le colocara esto encima. Ahí. Ahí está la intersección. Fíjense, son todos los que están arriba. Ah, qué bien que me ha preguntado eso. Muy bien. Porque aquí tenemos que decir qué más. ¿Qué más? Fíjense, gracias a la pregunta. Fíjense, y tiene que ser mayor que 0. Ese es el dominio de la función. ¿Ya? Es decir, nos estábamos olvidando de esta partecita, ¿sí? Del y mayor que 0. ¿Está claro? Preguntas, jóvenes. Inge, en la Sí. recta y menor a menos x, la recta no tendría que ser segmentada. Sí. Tiene mucha razón. No solamente aquí, sino aquí también. ¿Ya? Por eso que les decía que no puedo colocar ningún puntito ahí. Tiene razón su compañero, para ser más claritos. Ahí, esta también, ¿verdad? Ahí, muy bien. Buena observación. Ahí. Y lo mismo sucede aquí, ¿verdad? A ver, un ratito que hemos hecho. Bueno, esta, ¿no? Ahí. ¿Está claro? Y igual a y mayor que 0 también va segmentado. Claro, pero no hemos puesto ninguna en y igual a 0. No hemos puesto, ¿no ve? Nos hemos saltado, entonces, claro. Si usted quiere, puede colocar aquí, a ver, así. Aquí hay una azul, ¿no ve? Aquí, ¿sí? Pero esta es segmentada, pero yo no la he colocado. ¿Ya? No sé si a eso se refería la pregunta. Sí, está bien. Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, aquí lo hagamos para que ya quede claro, ¿no? Aquí hay un azul, ¿no ven? Pero ese azul tiene que ser segmentado. A eso creo que es la pregunta, ¿no? Eso. ¿Preguntas, jóvenes? A ver. Ustedes hagan en el WhatsApp el 18 y me lo envían, por favor. ¿Hasta qué hora, Inge? ¿Qué? ¿Hasta qué hora mandamos? En 10 minutos, 10 minutos. Ya no es como lo que hemos hecho nosotros tan difícil. Ah, no. En 15 minutos, por favor. 15 minutos. 15, así en 15 yo lo voy a resolver y terminamos la clase.
Y disculpe, era el número 18. Sí. Número 18. Sí, 18. Ya, gracias.
A ver, jóvenes, ¿qué ha pasado? Son pocos los que han enviado. ¿Alguna pregunta? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han podido? La parte de las gráficas nos ha complicado un poquito. Ya, vamos a resolverlo. A ver. Ya no envíen, por favor. A ver. Es el ejercicio 18, ¿no? Sí. Dice f de x, y es igual a 1 sobre la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, aquí decimos 1 sobre la raíz cuadrada del logaritmo de 1 más 2x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, entonces nosotros necesitamos aquí calcular el dominio de esta función. Por lo tanto, lo decimos de esta manera. El dominio de la función f son todos los x, y que pertenecen al espacio bidimensional, tal que, fíjense, el logaritmo de 1 más 2x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser mayor que Inge, 0. ahí
En el denominador no es y al cuadrado, es 4y al cuadrado. A ver. Sí, ¿Copiado Inge. mal? Sí, está mal copiado. Aquí, por favor, corrijan. Es 4y al cuadrado. Ahí, también aquí. Y es más 4y al cuadrado. Bien, entonces, pero también, ¿verdad? Y aquí, fíjense, y este argumento, ¿sí? Este argumento de este logaritmo tiene que ser mayor que 0. 1. No, mayor que 0. El argumento tiene que ser siempre positivo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestro dominio. Y ahora tenemos que trabajar en nuestra resolución y en nuestro gráfico. Quisiera preguntarle si todos han llegado a esa proposición. Sí, ahí llegamos bien. Sí, Sí. Sí, Muy bien. Algo Dije, es yo algo. puse raíz cuadrada del logaritmo 1 más 2x más 4y al cuadrado tiene que ser mayor que 0. O sea, le aumenté eso. Igual está bien. Sí, está bien. No hay problema. No hay problema porque nos va a dar lo mismo. ¿Ya? O sea, usted ha puesto que la raíz cuadrada tiene que ser diferente de 0, ¿no? Sí, sí, así puse. Ya, nosotros lo estamos colocando aquí, o sea, claro, si usted coloca diferente de 0, entonces lo está diciendo que pueden ser también los negativos, ¿no? Pero no puede ser porque la raíz cuadrada siempre tiene que ser de un número positivo, ¿ya? Bien, entonces ahora resolvemos. Inge, Decimos así. ahí en la condición del término que está dentro del logaritmo, si llegaría a ser 1, todo eso se hace 0, y raíz de 0, 0, y 1 sobre 0 sale indeterminado, eso igual vale. No. Fíjense, aquí no estamos diciendo primero que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que 0. Y el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0. O sea, no estamos Si el diciendo si va a argumento ser. llegaría a ser 1 y G, se hace 0, ¿o no? Nosotros estamos con esta condición, intersecando con ya nos va a dar. O sea, no va a tomar el valor de 1 aquí. Cuando vayamos a hacer la intersección de estos dos, ya no me va a dar el valor de 1. No tendría que dar. Si me da, entonces quiere decir que está mal esta definición. ¿Ya? A ver, lo vamos a Bueno, terminar de gracias. explicar. Lo vamos a terminar de explicar conforme vayamos resolviendo. ¿Ya? El primero, entonces. El primero, resolvemos esto.
logaritmo de 1 más 2x al cuadrado más 4y al cuadrado. Esto tiene que ser mayor que 0, es decir, mayor que el logaritmo de 1. Porque el logaritmo de 1 es 0, ¿no? Entonces, de aquí nosotros tenemos que 1 más, aquí, fíjense, ahí, tiene que ser mayor, ¿sí? Mayor que 1. ¿Verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? Aquí vamos a tener 2, ¿sí? Aquí vamos a tener 2x al cuadrado más 4y al cuadrado tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Ahora, fíjense en aquí. Ahora, 2. Tenemos que 1 más 2x al cuadrado más 4y al cuadrado eh, 4y al cuadrado tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces, de aquí vamos a tener nosotros x al cuadrado más 4 es y al cuadrado, ¿sí? Eso tiene que ser mayor que menos 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Hemos copiado bien el ejercicio. Ya. Entonces, fíjense lo que nosotros aquí tenemos ahora es lo siguiente, ¿no? ¿Qué vamos a tener aquí? Decimos, para que esto se pueda entender, vamos a decir así, 4y al cuadrado mayor que menos 1 menos no, es algo raro. A ver. Ya. ¿Qué X y Y aquí cumplen esta condición? Aquí. Si ustedes se fijan, aquí dice 2x al cuadrado más 4y al cuadrado, ¿verdad? Entonces son todos los reales, ¿sí? Porque cualquiera sea el valor de x, cualquiera sea el valor de y, ¿verdad?
todo este término siempre va a ser positivo, ¿verdad? Y un positivo siempre es mayor que un número negativo, ¿ya? Ahora aquí, ¿qué valores puedo dar a x y y para que 2x al cuadrado más 4y sea mayor que 0? Cualquiera, ¿verdad? Cualquier valor que le dé a él. El único que no va a estar aquí, ¿ya? Fíjense, son aquí. Miren. Entonces, vamos a decir, son todos los puntos que están en el espacio bidimensional, ¿sí? Menos, fíjense, menos el 0,0. ¿Por qué? Porque si x vale 0 y y vale 0, 0 más 0 es 0 y 0 no es mayor que 0. Por lo tanto, no está. Mientras que aquí, fíjense, son todos los puntos del espacio bidimensional. ¿Por qué? Porque esto siempre va a ser positivo, cualquiera sea el valor de x, cualquiera sea el valor de y. ¿Sí? ¿Se entiende? Incluye el 0. Fíjense, 2 por 0, 0, más 4 por 0, más 0, 0. 0 es mayor que menos 1, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Entonces son todos los reales. Entonces hago la intersección de estos dos para colocar el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función entonces? O mejor dicho, aquí ya podemos decir igual, ¿cuál es el dominio de la función? Son todos los del espacio bidimensional menos el 0,0, ¿no? Y ahí está la explicación para su complemento, ¿verdad? Por ejemplo, si x es 0, y es 0, entonces tengo 2 por 0, 0, 4 por 0, 0, 0 más 0, 0, más 1, 1, ¿verdad? De 1 es 0, 1 sobre 0, ¿ve? Pero después puede tomar cualquier valor x y y. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Miguel, Menos. Miguel, una Sí. cosita. Comparando con el anterior ejercicio, en el anterior ejercicio ponía para determinar cuando es mayor que 0, ponía y igual a mayor a 0, y mayor a 0, mejor dicho. Ahora, ¿por qué no se pone lo mismo? Muy buena pregunta. Porque fíjense en aquí, ustedes, cuando he llegado aquí, no sé si recuerdan, un poco me he trancado, he dudado de aquí, ¿no ve? Y cuando he hecho aquí también he dudado. Porque al cuadrado más 4y al cuadrado no es, se parece a una elipse, pero no es una elipse, ¿verdad? Y entonces ahora digo, por ejemplo, quiero despejar aquí. Si voy a despejar, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, y por eso no lo hago eso, ¿no? O sea, si voy a despejar, voy a tener y al cuadrado mayor que 1 medio
menos 1/2 de x al cuadrado. Y de un número negativo no hay raíz cuadrada. Por lo tanto, eso me hace pensar que debo hacer un análisis. Y entonces hago el análisis y digo, aquí hay un x al cuadrado, aquí hay un y al cuadrado, estos siempre van a ser positivos, este también siempre van a ser positivos, cualquiera sea el x, cualquiera sea el y. Entonces saco la conclusión de que son todos los que están en el bidimensional. Pero hago un análisis y digo, ¿alguna vez va a ser igual que 0? ¿No? Entonces, sí, este puede ser 0. ¿Cuándo? Cuando x valga 0, y valga 0. Y si x y y valen 0, 0 es mayor que 0, no. Por lo tanto, el par ordenado 0,0 no pertenece a este dominio. Perdón, no satisface esta inecuación. Y aquí lo mismo hago ese análisis. Esto siempre va a ser positivo, cualquiera sea el valor de x, cualquiera sea el valor de y. Por lo tanto, quiere decir que son todos los del espacio dimensional. Entonces, no todos los ejercicios se resuelven de la misma manera, pero todos se resuelven bajo el mismo principio. Aquí, yo tengo que darle las condiciones para que esta función exista. ¿Cuándo va a existir? Cuando el logaritmo de 1 más 2x al cuadrado más 4y al cuadrado es 0, y cuando el argumento del logaritmo sea mayor que 0. Si esto no sucede, no vamos a tener ninguna existencia de esta f de x. ¿Ya? ¿Preguntas? Bien, jóvenes, para el día lunes a las 16:15 se va a abrir un cuestionario, ¿ya? De más o menos 30 minutos, y es la resolución de límites de cálculo 1, ¿ya? Así que la pregunta es calcular el límite. Y ustedes tienen que calcular el límite, cerrar que es decir, responder el cuestionario, y después el respaldo me lo mandan vía WhatsApp, ¿ya? No va a haber más de 3 ejercicios, ¿ya? De límites. Entonces puede ser un límite límite trigonométrico, un exponencial y un límite algebraico. Esas 3 preguntas va a haber el día lunes a las 16:15. Y lo envían el respaldo por WhatsApp. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, Inge. Sí. Sí, Inge, ¿se conectamos al Zoom después? Directamente al Moodle. Al Moodle a las 16:15, 30 minutos en el Moodle, y de ahí recién al Zoom. Bueno, Inge. Está bien. Está bien, Inge. ¿Por qué nos está tomando? Tal vez la pregunta sea, ¿por qué me están tomando examen de límites si cálculo 1? Lo que pasa es que el próximo tema es cálculo de límites de varias variables. Entonces necesito que ustedes repasen cómo se calculan los límites, y si repasan eso, yo no voy a tener problemas para empezar la de límites de funciones de variables. Lo mismo les voy a hacer para el próximo lunes con derivadas, y lo mismo les voy a hacer con integrales, ¿ya? O sea, van a repasar, porque nosotros hemos repasado también, ¿verdad?
límites o derivadas, límites, no sé qué hemos repasado, pero entonces ahora tienen que estudiar por su cuenta para rendir ese examen, ese cuestionario el día. Si alguien tiene dudas sobre el número que les he dado y tal vez les pueda orientar a través de ese medio. Bien, si no hay preguntas, se vemos el lunes. Hasta luego. Inge, el respaldo, ¿hasta qué hora le vamos a enviar? ¿O acabamos y Acaban y lo envían. bueno, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego. luego, Inge.